En este video vamos a ver brevemente el funcionamiento, digamos, del amperímetro, básicamente, y cómo se puede hacer, por ejemplo, para ampliar un medidor para una escala más grande. No vamos a ver todo el procedimiento, por ejemplo, para construir un amperímetro de varias escalas, porque eso no tiene sentido ninguno, porque creo que nadie vaya a hacer un trabajo de ese tipo, y por lo tanto hay cosas que hay que omitirlas un poco para acelerar un poco el funcionamiento del curso. Pero sí es bueno saber cómo, por ejemplo, cómo puede pasar de repente, imaginemos que tenemos un instrumento que mide hasta 15 amperes, como son esos voltímetros que a veces se encuentran para electricidad automotriz, y de repente queremos llevarlo de repente a una escala de 150 amperes como para medir, por ejemplo, la corriente en los arranques de los autos, que generalmente son valores inferiores a eso. Entonces vamos a ver un poco esa teoría relacionada, y después también vamos a ver en este video cómo construir alguna punta para alta tensión para, digamos, algún instrumento para algún voltímetro. Eso es un poco más útil. Empezando con el tema del amperímetro, vemos lo siguiente. Aquí yo tengo mi instrumento, tal como lo hemos visto anteriormente, el cual tiene su propia resistencia interna RI, la cual habíamos llamado con la letra R minúscula. Aquí tengo la intensidad de fondo de escala y aquí tengo los puntos que llamo A y B. Entonces, este instrumento vamos a suponer que tiene una cierta capacidad de corriente, y esa capacidad de corriente nosotros la queremos aumentar. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, lo que se hace habitualmente es se pone una resistencia en paralelo que la vamos a llamar RS, o resistencia de Shunt en paralelo, y esta resistencia se va a llevar la diferencia entre la corriente que nosotros queremos medir, la cual llamamos I, y la intensidad de fondo de escala, que es la que pasa por el medidor. O sea, en una palabra, la corriente que va a circular por la resistencia RS la vamos a llamar justamente I menos IFS, donde I es la corriente que quiero medir, por ejemplo, los 150 amperes que quiero medir, y la intensidad de fondo de escala sería, por ejemplo, los 15 amperes que marca el medidor. Entonces, por lo tanto, se agrega esta resistencia, el exceso de corriente pasa a través de ella, y eso nos permite medir una resistencia un poco más alta, una corriente un poco más alta. Para poder calcular el valor de RS es bastante sencillo. Por ejemplo, la tensión desde A hacia B, el voltaje entre A y B, esto va a ser igual a R por IFS. Esto si lo vemos por el lado del medidor. También si lo vemos por el lado de la resistencia de Shunt, yo tengo que el voltaje entre A y B, esto va a ser igual a la corriente I menos IFS multiplicado por RS. O sea, en una palabra, el voltaje entre A y B es el mismo que está presente sobre RS, y la corriente que circula por RS es igual a I menos IFS, por lo tanto es válido. Quiere decir que si esta expresión equivale al voltaje entre A y B y esta expresión también equivale al mismo voltaje, estas dos son equivalentes. Entonces es lo que voy a plantear acá. Yo tengo que R por IFS, esto es igual a I menos IFS por RS. Como yo lo que quiero es calcular RS, simplemente esto que está multiplicando pasa dividiendo, y me quedaría simplemente que la resistencia RS sería igual a IFS por R sobre I menos IFS. Entonces, por ejemplo, para nuestro ejemplo, podríamos determinar, por ejemplo, con los valores que acabamos de ver, qué valor tendría que tener RS. Nos falta fijar un valor, por ejemplo, para la resistencia R, el cual suponemos, por ejemplo, en 0,25 ohms, que podría ser un valor perfectamente posible para un medidor de ese tipo. Entonces, la resistencia RS que tenemos que poner en paralelo, aplicamos la fórmula directamente, y esto sería igual a 15 amperes, que es la intensidad de fondo de escala, por 0,25 ohms, dividido 150 amperes, que es lo que quiero medir, menos los 15 amperes de la intensidad de fondo de escala. Así que vamos a hacer la cuenta, a ver cuánto da esto. Esto sería 15 amperes por 0.25, sería 3,75 dividido, en este caso, 13.5 amperes. 13.5, no, perdón. 15 por 0.25 ohms, 3,75 dividido 150 menos 15, 135. Así que esto sería igual a una resistencia de 0,0277 ohms. Para lograr esa resistencia, digamos, de Shunt, digamos,
es un valor extremadamente bajo y lograrla con cobre no sería demasiado práctico por la baja resistencia que tiene el alambre de cobre o el cable de cobre. Entonces, en este caso, quizá uno de los materiales más apropiados para lograr esa resistencia podría ser, por ejemplo, una varillita de hierro, por ejemplo, de hierro puro, que eso es muy fácil de encontrar en el mercado. Normalmente las varillas son cuadraditas, o sea que se puede implementar con una varillita y es fácil hasta de ajustar. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a dar sería el valor que tiene, digamos, el coeficiente de resistividad que tiene el hierro. O sea, el coeficiente de resistividad para el hierro, ¿tá? Esto sería igual a... El coeficiente de resistividad del hierro viene siendo, no lo recuerdo muy bien de memoria, 9,8 por 10 a la menos 7, 9,8 por 10 a la menos 7 ohmios por metros cuadrados, o lo que sería lo mismo, un coeficiente de resistividad para el hierro, igual a 0,98, en este caso, 0,98 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Esto no es ni más ni menos que un simple ejemplo, como para ilustrar la técnica, y bueno, no tengo ningún instrumento a mano como para verificar si este valor está razonable o no. Quizá de repente tendría que ser un poco menor esa resistencia, probablemente, capaz que de repente, unas 3 o 4 veces menos, y bueno, sería fácil, digamos, de ver. A ver, vamos a imaginar, me suena un poquito alto quizá ese valor, entonces voy a repetir el cálculo con un valor menor. Vamos a suponer que la resistencia R sería igual a 0, a ver, por ejemplo, un valor posible, tenemos que hablar de cuánto, por ejemplo, valor mucho más chico, a ver, déjame sacar un cálculo más o menos, y ya les podría decir. Sí, es un poco exagerado el valor. 0,025, unas 10 veces menos. Calculemos bien, por ejemplo, esto, unas 10 veces menos. O sea que esto, de repente, vamos a cambiarlo por otro valor. Y después vemos más o menos un cálculo de cómo sería eso. Así que vamos a suponer R igual 0,025 ohms. A bien sería 10 veces menos. Esto me pasa por no haber hecho el cálculo antes. Entonces, en este caso, digamos, la RS sería igual a 0,025 ohms por, dijimos, 15 amperes, esto sería arriba, dividido 150 amperes, que es la corriente que quiero medir, menos los 15 amperes de lo que hacía el fondo de escala. Ahora creo que va a dar algo más razonable, que sería un valor mucho más chico. Así que tenemos 0,025 ohms por 15 amperes, 0,375 dividido 135, esto daría en este caso 2,77 por 10 a la menos 3 ohmios. Esto sería el valor más apropiado de repente para la resistencia RS. Estamos hablando de un valor de casi 3 milésimas de ohm. Eso es más que razonable. Ahora vamos a tirar un ejemplo posible. Imaginemos que utilizamos una varillita de hierro de tipo rectangular, y esta varillita de hierro, vamos a suponer, tenemos que calcular el largo. Vamos a suponer que esta varilla tiene, por ejemplo, digamos, un ancho de 1 centímetro. Vamos a darle menos, medio centímetro, 0,5 centímetros de ancho. Eso perfectamente bien podría ser. Y de repente un espesor de 1 milímetro. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Acá yo voy a calcular el área de ese corte transversal, y yo tengo que el área representada en milímetros cuadrados sería igual a 1 milímetro que tiene de altura por 5 milímetros que tiene de ancho, y esto daría igual a 5 milímetros cuadrados. ¿Está? O sea, 5 milímetros de ancho de la varilla por 1 de espesor. Es una varilla bastante cortita. Lo que nos hace falta ahora, por lo tanto, entonces, es calcular qué largo tendría que tener esta varilla de hierro como para después colocarla en el instrumento. Entonces, nosotros sabemos que la resistencia sería igual a ρ por L sobre S. ¿Ah? Nosotros tenemos el coeficiente de resistividad, tenemos la resistencia y tenemos la sección. Nos falta calcular el largo. En este caso, S que está dividiendo pasa multiplicando,
y ρ que está multiplicando pasaría dividiendo. Quiere decir que el largo finalmente sería R por S sobre ρ. A ver, sección que está dividiendo pasa multiplicando, ρ que está multiplicando pasa dividiendo. Así que sería R por S sobre ρ. Quiere decir que el largo de esa varilla tendría que ser igual. La resistencia dijimos que era 2,77 por 10 a la menos 3 por la sección sería en este caso 5 milímetros cuadrados. Todo esto dividido el coeficiente de resistividad que aquí lo tengo en esta medida que sería más conveniente. 0,98 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Así que esto son ohmios, por lo tanto ohm se va con ohms, milímetros cuadrados se va con milímetros cuadrados y va a quedar metros. Ahora vamos a efectuar la cuenta, a ver cuánto da, y sería 2,77 por 10 a la menos 3 por 5 dividido, dijimos 0,98. Esto es igual a 0,014. En este caso, bueno, dio un valor bastante bajo en metros, sería muy chiquito, o sea, sería una varilla de 1,4 centímetros apenas. Entonces tendríamos que buscar de repente la forma de que quede un poquito más larga. Es cuestión de jugar con los valores, más o menos, pero yo he hecho, en este caso no tuve el resultado que yo quería, pero de todas maneras, en otros casos me ha dado valores razonables como varillitas de 10-15 centímetros aproximadamente, que serían bastante adecuadas. Y en general el material que me resulta más adecuado para esto sería hierro, que sería fácil de encontrar, porque esto es un pedazo de chapa de hierro directamente cortado, y por lo tanto sería bastante fácil de implementar. Eso se pondría justamente atornilladito en las chapitas de shunt, digamos en las chapitas del medidor, y ahí tenemos la resistencia de shunt para este caso. Bueno, con este ejemplo damos por terminado el tema del amperímetro. No vamos a desarrollar un amperímetro comercial en este caso, pero perfectamente bien vamos a ver cómo se realiza una punta, por ejemplo, para medir más alta tensión, tanto para un instrumento analógico como para una digital. Con este ejemplo damos por redondeado. Ahí ustedes pueden ver, y aparte sería bueno hacerlo sobre cosas reales, o sea, yo acá los valores los acabo de inventar porque no tengo ningún instrumento a mano como para verificar estos datos, pero sería cuestión de tener un instrumento a mano y probar los resultados. Sí, les digo que esta técnica es la que se utiliza, lo he visto en amperímetros grandes. Por ejemplo, un colega tiene un instrumento de 400 amperes, creo que es mucho menos amperaje, y cuando necesita medir hasta 400 amperes, pone directamente casi una varilla de hierro atornillada con el medidor, que ya tiene una tuerca, una mariposa prevista para ese objeto. Él simplemente engancha la varilla, la aprieta con una mariposa y perfectamente bien puede medir hasta 400 amperes. Así que el método es válido, pero quizá los valores obtenidos aquí no son los mejores por no tener un instrumento a mano como para verificar. Bueno, pero esos son detalles que no. Lo importante es aprender el procedimiento especialmente. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero ampliar, por ejemplo, el rango de un instrumento. Vamos a suponer que yo tengo un tester aquí, ¿no?, de tipo analógico. Entonces yo en este tester analógico, yo aquí tengo una escala de, por ejemplo, 0 a 250 volts. Vamos a suponer que yo quiero medir con este instrumento, vamos a suponer que yo quiero medir 25.000 volts. Esto sí, ya lo hice en la práctica, utilicé una punta de este tipo durante muchos años, y me dio un resultado excelente, incluso con mucha precisión en la lectura. Entonces yo lo que tengo que hacer, si quiero medir hasta 25.000 volts, tengo que poner en serie una resistencia externa con el instrumento, que eso lo puedo hacer fácilmente con resistencias comerciales compradas. Si no encuentro una resistencia del valor que voy a calcular, la puedo formar con otras resistencias en serie. Fue lo que yo hice en ese caso, y me dio un resultado realmente pero muy muy bueno, y aunque ponga 5, 6 o 7 resistencias en serie y sean el 5%, en realidad las tolerancias se equilibran generalmente, porque una resistencia tiene un poco de más, otra tiene un poquito de menos, y eso, aunque parezca mentira, es así. Las tolerancias se van equilibrando y el valor que se obtiene es muy preciso. Sumado a que la carátula de un medidor de esto es bastante grandecita,
podemos medir con una precisión absoluta una tensión de 25.000 volts simplemente utilizando la escala de 250 volts y multiplicamos por 100. O sea que cuando yo utilice esto, voy a fijar la escala del instrumento, voy a fijar el selector de rango donde diga 250 volts, por ejemplo, 250 volts DC, y el valor que me dé la aguja, en ese caso lo que me indique en la escala correspondiente, lo multiplico por 100. Si acá hubiera 25.000 volts de entrada, la aguja se va a desviar hasta el fondo, se va a desviar hasta donde marca 250, y ya sabemos que ese valor corresponde con 25.000 volts. Lo que falta es calcular esta resistencia, vamos a llamarle RM, o resistencia multiplicadora, y esto es muy sencillo. Nosotros sabemos que cuando el instrumento está al fondo de escala, la corriente que entra, si esto fuera el terminal positivo, la corriente que entra es la IFS, que en este caso para un tester de 20.000 ohm por volt, sabemos que son exactamente 50 microamperes. Entonces, la resistencia RM es muy fácil de calcular. La resistencia RM sería igual a los 25.000 volts que yo quiero medir, en este caso, menos los 250 volts que marca la carátula del medidor en esa escala, dividido la intensidad de fondo de escala, que sería 50 microamperes, o sea, 50 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Ah? O sea, en una palabra, el cálculo de la resistencia del medidor, expresado como fórmula, sería voltaje a medir menos voltaje de escala sobre la IFS. Haciendo las cuentas para esto, tenemos arriba nos queda 24.750 volts, son 24.750 volts, dividido 50 por 10 a la menos 6 amperes. Esto nos da una resistencia de 495 megohm. Con esta resistencia, perfectamente bien, podemos medir una tensión hasta de 25.000 volts. Si este valor no fuera suficiente, podemos utilizar, por ejemplo, otra escala, o, por ejemplo, utilizar otra resistencia. Podemos calcular esto para 50.000 volts y calculamos RM en ese caso, y el valor que obtenemos en la escala de 250 volts lo multiplicamos, en lugar de por 100, lo multiplicamos por 200 y listo. Es exactamente lo mismo, y ahí tendríamos, o sea, en este caso tenemos que usar prácticamente una resistencia casi de doble, habría que hacer la cuenta, y simplemente en lugar de multiplicar por 100, multiplicaríamos por 200. Para hacer esa cuenta, si yo quisiera medir 50.000 volts acá, lo que me conviene hacer es el primer valor que leo, lo multiplico primero por 100, ahí es como si estuviera diciendo 25.000, y luego por 2. Entonces, haciendo la cuenta en 2 etapas, es mucho más fácil en la lectura. Esto sería extremadamente sencillo de hacer. De hecho, yo lo hice, tuve una punta que la utilicé durante muchos años, ahora no la estoy utilizando porque no la necesito, pero realmente el resultado que tuve fue muy exacto. Y esta resistencia la formé con unas cuantas resistencias en serie que pude encontrar en el mercado en aquel entonces, y no tuve problemas nunca con la precisión de esto en absoluto. Si yo quisiera hacer una punta similar para un tester digital, por ejemplo, no hay que olvidarse que aquí en este caso la resistencia del instrumento es fija. O sea, habíamos dicho que tenemos una resistencia, por ejemplo, de 1 megón, por ejemplo, de la entrada del instrumento. Y eso es fijo para todas las escalas. Quiere decir que aquí, si tenemos un tester digital, tendríamos ese tema. Acá, por ejemplo, utilizaríamos, por ejemplo, el selector en la escala de 1000 volts, por ejemplo. Y vamos a hacer de cuenta, para hacer un ejemplo sencillo, que queremos medir simplemente hasta 10.000 volts. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, acá ponemos la resistencia exterior, la resistencia multiplicadora, ¿ah? Y acá vamos a tener en cuenta que cuando yo mida, por ejemplo, 10.000 volts aquí, 10.000 volts aquí, acá a la entrada del instrumento tienen que haber 1000, ni más ni menos. Entonces, simplemente, ¿qué va a ocurrir? Esta resistencia va a absorber los otros 9.000 volts. Entonces, esa resistencia es bastante sencilla de calcular porque va a absorber 9.000 volts, los 9.000 volts restantes. O sea, cuando aquí estemos midiendo 10.000 volts, aquí justito a la entrada del medidor, entre los dos terminales principales, vamos a tener los 1000 volts. ¿Cuánto es la corriente que va a circular por acá? Bueno, esto es fácil. Es fácil porque si en este caso, por ejemplo, si la resistencia interna del tester es igual a 1 megón, nosotros podemos sacar la corriente que no sería apropiado llamarla IFS, pero, o sea, porque no corresponde el nombre con la realidad, pero a los efectos del ejemplo es válido igual. Vamos a ponerle IFS no porque corresponda físicamente al fenómeno,
sino porque sabemos lo que estamos representando, la corriente de entrada al instrumento, la corriente máxima. Entonces, en este caso, digamos, lo que llamaríamos IFS la estaríamos calculando. Y esto sería igual a 1000 volt sobre la resistencia interna del instrumento, que sería 1 megahom. ¿Ah? O sea, en este caso es lo mismo que decir 1000 sobre 1.000.000, y esto sería 0,001. ¿Qué cosa? Ampere. Volt sobre, a ver, 1000 sobre 1.000.000, 1000 sobre 1.000.000 sería 0,001 ohm, ampere. O sea, en una palabra esto sería igual a 1 miliampere. ¿Ah? 1 miliampere. Otra forma de verlo sería volt sobre megaohm da microampere. 1000 dividido 1 son 1000 microampere. 1000 microampere es exactamente 1 miliampere. ¿Ah? Así que sabemos que la corriente que va a entrar al instrumento cuando estemos midiendo 1000 volt y efectivamente haya los 1000 volts sería 1 miliampere. Por lo tanto, en este caso la RM es también muy fácil de calcular. En este caso esto sería igual a los 10.000 volts que quiero medir menos los 1000 volts que tienen que haber efectivamente a la entrada del voltímetro, dividido la corriente que acabo de calcular, la IFS, que sería igual a 1 miliampere. Entonces tenemos 10.000 volts menos 1000 son 9.000. 9.000 sobre 1 miliampere sería 9.000 volts dividido 1 por 10 a la menos 3 ampere. En este caso sería una resistencia de 9 megohms. Entonces, en este caso, con esa resistencia, simplemente lo que nosotros hacemos es atenuar 10 veces el voltaje de entrada. En este caso tenemos un detalle práctico, muy interesante. Como esta resistencia de entrada es fija y es siempre de 1 megohm para este instrumento, por ejemplo, particularmente, y ponemos una resistencia de 9 megohm acá, en total el circuito nos da una resistencia de 10 megohm. O sea, observen que la resistencia de esta acá, la resistencia de entrada del medidor, del instrumento, mejor dicho, sería el 10% de la resistencia total. ¿Qué significa? Que esta punta que nosotros acabamos de hacer atenúa en todos los casos 10 veces. ¿Qué significa eso? Que esto lo podemos utilizar en todas las escalas del voltímetro. Por ejemplo, si yo utilizo la escala de 0 a 200 volt, por ejemplo, que creo que sería la siguiente inferior, en este caso yo puedo medir con la de 0 a 200 volt, yo podría medir 2000 volt. Entonces, cuando yo meta acá 2000 volt a la entrada de las puntas del instrumento, en la escala de 200 volt me estaría marcando 200 volt. Y sabemos que efectivamente tiene 2000. O sea, esta punta construida de esta manera, o sea, vamos a dibujarlo el esquema de esta manera. Aquí tengo una resistencia de 1 megohm. Esta resistencia es de 1 megohm fijo. Lo que está haciendo esta resistencia es atenuando siempre 10 veces el valor de la tensión de entrada. Entonces ya no importa qué escala utilicemos, siempre va a atenuar 10 veces el valor a la entrada. Por lo tanto, en este caso tenemos una punta universal que sería sumamente conveniente para cualquier caso. En este caso, hecho de esta manera, sí el voltaje máximo a medir estaría limitado a 10.000 volts para la entrada de 1000 volts, que es la más alta que tiene. Si se quiere medir un valor mucho mayor, como por ejemplo 50.000 volts, habría que utilizar una resistencia mucho mayor y habría que calcularla concretamente. Bueno, con esto damos por terminado por ahora el tema de los instrumentos. Nos queda solamente ver el osciloscopio, pero eso va a ser luego de ver una introducción a los circuitos de corriente alterna. De momento es todo por este video.